contaba al comienzo que hoy vamos a charlar de un tema muy especial que a algunos les genera curiosidad, a otros descreimiento, a otros escalofríos, pero que siempre nos atrapa pensar en cómo se explica la evolución del ser humano. Y como invitada la tenemos a Claudia De Vicenzi, que es psicóloga clínica, pero es especialista en terapia de regresión y vidas pasadas, formadora de terapeutas y amplia experiencia en este tema, a quien le agradecemos mucho que esté esta noche con nosotros. Hola Claudia, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por este ratito que vamos a compartir juntos para conocer un poco detalles de esto que, si bien es cierto que en el último tiempo se conoció más, hay muchas personas que solamente lo escucharon de nombre y que no terminan de saber bien de qué va esto de ir a hacer terapia de vidas pasadas. Bueno, te cuento un poco si querés. La terapia de vidas pasadas es en realidad una técnica psicoterapéutica transpersonal que lo que va a hacer es que a través de un estado de relajación profunda permite, este tipo de técnicas llegar a situaciones traumáticas que, si bien están olvidadas, están ejerciendo un efecto en el presente a través de un síntoma. O sea, siempre viene el paciente a consultar igual que un licenciado en psicología, por miedo, por angustia, por ansiedad. Y cuando nosotros, en estado de relajación, a través de diferentes técnicas, por supuesto, llevamos al origen de estas experiencias, las personas aparecen en otro tiempo, en otro lugar, tal vez en una escena de la infancia. Por eso es terapia de regresión, ¿no? Porque no siempre el alma de una persona va a ir a una existencia anterior. A veces aparecen en el vientre de la madre, en la vida intrauterina, y en algunos momentos o en algunas circunstancias hay personas que se van a ver o se van a sentir conectadas en otro tiempo, en otros cuerpos y en otros lugares. Por eso se llama terapia también de vidas pasadas, aunque no se basa en una vida pasada. Es el mismo paciente el que se ve en otro tiempo y en otro lugar, ¿sí? Pero no necesitamos, que se crea en eso. Claro, es una aclaración importante. Justamente iba a preguntarte eso, si hay que creerlo y qué nos... A ver, la palabra no garantiza, pero ¿qué nos infiere que entonces eso que el paciente en ese momento está recordando sí pueda llegar a ser de una vida pasada? Bueno, eso es interesante lo que me preguntás, porque en realidad cuando un paciente viene, igual que cuando vos vas a hacer una terapia psicológica con un profesional, el paciente viene por un síntoma, por un dolor, y cualquier terapeuta bien formado, especialista, ¿no? Porque a veces yo me agarro la cabeza porque veo gente que lee un par de libros y hace terapia de regresión. No, el profesional tiene que estar bien formado, manejando profundamente las técnicas, haberse formado profesionalmente. Entonces, no importa, porque el paciente a vos te viene a ver para sanar un dolor, no viene a verte para que vos le demuestres que existen o no las vidas pasadas. Claro. Si yo trabajo con una persona y esa persona al cabo de 2 o 3 sesiones, porque es una terapia muy rápida, bajó sus miedos de forma tal que ya casi está dejando algún tipo de medicación porque tenía ataques de pánico, el paciente va a estar sumamente agradecido. En ningún momento te va a preguntar o va a tener la fantasía de ¿será verdad que yo era egipcia o que realmente era un esclavo o que me mataron y por eso hoy tengo terror ante la muerte? No, el paciente va a estar agradecido porque su ataque de pánico bajó en frecuencia y en intensidad. Entonces, no importa la creencia del paciente, son técnicas específicas que van a hacer consciente lo inconsciente, que ya es lo que decía Freud en el 1800, ¿no? Sanar es hacer consciente lo inconsciente, y eso es lo que hacemos. Entonces, todo lo que el paciente relata está dentro de su cerebro, de su inconsciente, y en algún punto está ejerciendo algún tipo de poder en el presente, ¿no? Claro. Creando creencias limitantes, por ejemplo. Y de tu experiencia, no importa la creencia del paciente, y la creencia del terapeuta, ¿qué te dice tu experiencia o qué te ayudó a creer o a no creer? No sé si la palabra es creer o que, sí, hay evidencia de que esto pueda suceder o no. Bueno, eso va a depender, de la persona. En mi caso, si bien soy licenciada en psicología hace más de 37 años, yo necesité ampliar un poco más y no solo dedicarme a la mente y el cuerpo, sino también al alma, porque a veces hay dolores que están en el alma y a pesar de que yo amo la psicología,
la técnica psicológica en general no me permitía llegar a esos dolores, ¿sí? Entonces, en mi caso en particular, yo necesité abrirme a lo transpersonal. Por eso ahí va a depender de cada terapeuta, de cada psicólogo, y de que haya psicólogos o terapeutas que necesiten abrirse a otras realidades, ¿no? Eso ya es muy personal. En mi caso fue absolutamente necesario. Claro. Yo necesitaba abrirme. Por eso te digo que ahí es algo personal. Nosotros, yo lo comentaba al comienzo del programa, que hay un autor o un psiquiatra norteamericano que es Brian Weiss, que un poco lo conocimos todo esto a partir del éxito editorial de sus libros y de sus investigaciones, ¿no? De lo que iba ocurriendo con sus pacientes. ¿A vos en todo este tiempo te siguen sorprendiendo cosas que pasan en ese estado de relajación al momento de hacer una regresión, como decías vos, ya sea lo que decimos vida pasada o a un momento clave de la vida? Yo me sigo sorprendiendo día a día, y como licenciada en psicología me sigo sorprendiendo. No puedo creer cómo en una buena sesión de regresión se ven temas de años. La gente entiende por qué hace 20 años que le pasa lo que le pasa, y que le pasaba eso no lo podía modificar. Y tal vez después de 2 o 3 sesiones realmente es un antes y un después. Yo día a día me maravillo al punto tal que, bueno, ahora también me dedico a formar terapeutas en estas maravillosas técnicas, ¿no?, que se ven durante el año, y también tengo el honor de ser la presidenta aquí de esta terapia en la máxima institución dedicada a esta terapia, que ya tiene personería jurídica. Así que es una terapia que va a ir avanzando año a año. Se va a ir, hay cada vez, yo en mis cursos de formación cada vez tengo más psicólogos interesados en esta terapia, porque las mismas personas, los mismos pacientes les dicen a los terapeutas: yo quisiera hacerme una regresión porque tal vez tengo una conocida mía que en pocas sesiones saneó temas que hace años que no podía resolver con otro tipo de terapias. Entonces, por eso está creciendo esta terapia, y es anterior a Brian Weiss, ¿sí? Brian Weiss, digamos que la hace conocida porque sus libros se venden, pero es una terapia muchísimo más vieja. Ahora, año a año, hay comités de investigación que la siguen perfeccionando en base a todos los casos clínicos que tenemos. Se va ampliando, se va profundizando, se van desarrollando nuevas técnicas. Es una terapia que lo único que le queda es crecer. Hablaste en varias oportunidades de transpersonal, ¿no? Y específicamente, ¿qué significa hacer una terapia o ser un terapeuta transpersonal? Bueno, que justamente vas a salir de lo que es mente y cuerpo, vas a entrar en el alma, ¿sí? Hay terapias que trabajan sobre la conducta, hay otras que trabajan sobre la mente, hay otras que trabajan sobre el cuerpo y la relación con la personalidad, y tenemos las enfermedades psicosomáticas, pero cuando vamos a trascender la mente y el cuerpo y la personalidad, y vamos a entrar en conciencia con un todo y en conexión con el alma, ahí vamos a cruzar una barrera que se llama la transpersonal, más allá de la persona, de la mente y del cuerpo, y vamos a conectarnos con el espíritu, ¿sí? Entonces es una terapia transpersonal porque es profunda. De hecho, a mi modo de ver, es lo más profundo que existe para trabajar un síntoma, ¿sí? Por eso, como te decía al principio, estoy maravillada con esta terapia día a día. En cada sesión me maravillo y me dedico de lleno a esta terapia hoy en día. Depende de la persona también, o sea, no todo el mundo puede realizarla, hay que tener una predisposición especial, o a través de de las técnicas o del conocimiento, cualquier persona puede realizar una regresión. Cualquier persona puede realizar una regresión mientras esté, digamos, en manos de un terapeuta bien formado y especialista. Eso, y que desde ya formado seriamente. Lo decíamos, bueno, estabas al comienzo del programa, pero yo hacía mucho hincapié en esto porque, bueno, esto da para todo, y como decías vos, gente que hace un curso de 10 minutos que ya dice soy terapeuta. No, por eso convocarte a vos como psicóloga con mucha experiencia y con formación es por lo menos una mayor una tranquilidad para nosotros, porque es muy importante lo que estás diciendo. Cuidado con, o sea, tienes un terapeuta especializado y con muchos años de formación. Exacto. Cualquiera puede, digamos, todas las personas pueden sanar cualquier síntoma. Siempre. Ahí, primero, una sesión de regresión no va a consistir en que la persona se acueste y ya llevarla a un estado expandido de conciencia o de relajación para empezar
una sesión de regresión. No, primero vas a tener una entrevista psicológica donde vas a conocer ese paciente, qué le pasa, cuál es el motivo de consulta, cuánto hace que empezó todo esto, qué ha pasado en los últimos años, y en base a eso vas a hacer una anamnesis profunda acerca de varios momentos de su vida, ¿no? Adolescencia, infancia, y ahí vas a determinar, bueno, cuáles son los posibles orígenes de estos síntomas que hoy presenta, y vas a evaluar las diferentes técnicas que podés aplicar al momento de la regresión. Y después viene la regresión propiamente dicha. Al final se hace como con el paciente, como un cierre de la sesión, donde se pueden hacer conscientes las creencias limitantes, donde se ven por qué en los últimos años o hoy le está pasando esto, y hay como una transformación, es el famoso insight de la psicología, el darse cuenta y el cambiar, ¿no? Entonces la persona recupera herramientas en el presente para poder modificar lo que le estaba pasando. Aunque a veces lo sabía, no podía modificarlo. Por eso es destrabar el alma. Realmente es un antes y un después. Claro, te iba a preguntar justamente eso, porque hay gente que a pesar de realizar muchos años de terapia y a lo mejor pasar por distintos terapeutas, no quedarse solamente con uno, aún así hay cosas que después de años dicen, yo esto lo puedo entender, puedo entender de dónde viene, por qué pasa, qué me genera, pero no se me va el síntoma. Bueno, justamente por eso, ¿sí? Yo siempre en mis clases le digo a mis alumnos, si yo tengo una pared con un caño roto, por más que compre la mejor pintura antihumedad y pinte y gaste fortunas en esa pintura, y trabaje, y rasquetee la pared, y vuelva a pintar, el caño sigue roto. Entonces, en ese caso en particular, las terapias que se han realizado son excelentes, los profesionales tal vez son excelentes, pero la técnica no puede llegar al caño roto. Entonces, por eso ahí volvemos a la pregunta que me hiciste antes, necesitamos no solo trabajar la mente y el cuerpo, sino el alma. Si el dolor está en el alma, la persona lo va a tener consciente, va a saber lo que le pasa, pero no lo va a poder modificar, porque hay fragmentos de su energía que todavía están atrapados en ese trauma, y esos fragmentos malinforman del dolor, y entonces el paciente en su presente no puede modificar una conducta. Por eso tenemos que ir al origen de esa experiencia traumática y resolverla, para que entonces, ahí está la regresión, regresar, esa energía quede liberada y el paciente pueda hoy en el presente controlar su vida, sus emociones, sus pensamientos y su accionar. Y la persona está todo el tiempo consciente, digamos, no es que entra en un estado de, no sé cómo llamarlo, si hipnosis profunda, no, sabe lo que está pasando en ese momento. Claro, es hipnosis clínica, pero necesitamos que esté consciente, porque al sanar, justamente, como dije antes, es hacer consciente lo inconsciente. Entonces no nos sirve que el paciente esté profundamente dormido. Tiene que estar el paciente trabajando en el presente, más esos fragmentos que están en el pasado, en algún tipo de trauma que se repite y no se puede soltar, y ahí está el terapeuta sosteniendo esa situación. Es maravilloso, es como una terapia del futuro, ¿no? Parece esas películas donde estás en el pasado, estás en el presente y estás en el futuro al mismo tiempo. Sí, yo creo que es la terapia del futuro, la terapia regresiva. Claudia, mucha gente que seguramente está escuchando y está interesada en saber de estos temas, ¿recordás, por supuesto, sin dar detalles, pero digo, algún caso práctico que te haya resultado revelador, que pueda ser inspirador para los que están escuchando? Sí, se me ocurren millones. ¿Alguno? Por ejemplo, voy a ir al de ayer, ¿no? Ayer atendí a una chica que tenía mucha dificultad en tener una pareja, que se relacionaba con todas personas que la abandonaban o que no la valoraban, o ella terminaba las relaciones porque realmente sufría, ¿no? Y cuando vamos al origen de este sufrimiento vincular, de no sentirse querida, vamos a trabajar su vida intrauterina, donde la mamá la quiso abortar. Después obviamente no la terminó abortando, pero el alma quedó atrapada en esto de que el otro no me quiere, el otro no me acepta, me rechaza, y entonces se desconecta y se desconecta, ¿no? Ahora, cuando conecta con un vínculo sufre, y si no se desconecta, y era lo que le estaba pasando con mamá ya en la vida intrauterina. Entonces la idea es sanar este encuentro, en este primer vínculo con mamá, repararlo,
recuperar de alguna forma toda esa energía que no se me dio, salir de los miedos. Hoy era una persona también que además tenía ataques de pánicos, bueno, un montón de cosas. Y para que esos fragmentos que todavía estaban ahí atrapados en la vida intrauterina puedan nacer energéticamente, porque nacieron físicamente pero no energéticamente, a un nuevo nivel de evolución de conciencia, donde en un vínculo yo pueda ser feliz, sentirme querida, amarme, respetarme y encontrarme también con personas que me amen, me valoren y me respeten. Entonces todo eso, entre otras cosas, se trabajó. Así que es hermoso, ¿no? O sea, hay yo millones de casos. estaba pensando contarte. Y digo, capaz que en esto, porque decías que es un caso muy reciente, no se puede comparar, pero digo, hay posibilidades hasta incluso de hacer un chequeo posterior, porque por lo que vos me estabas contando, la persona no estaba al tanto de esta situación y ella después puede ir como a chequearlo con su familia, con lo que le puedan reconstruir en este caso y en otros. Y se da eso de algo que ocurrió en ese momento de regresión, que la persona no tenía la menor idea y después cuando va a preguntarlo a quien corresponda, ¿se lo ratifican? Bueno, en este caso en particular de ayer, ¿no? Que justo te estoy contando, la paciente sabía exactamente que esto ocurrió. De hecho, ella sabía. Cuenta que la había querido abortar, pero que después no la abortó porque el padre le permitió tenerla, porque la madre era una niña muy chica, ¿no? Y entonces necesitaba que el padre, tenía miedo que el padre la eche de la casa. Entonces es una historia que la paciente de ayer recrea, porque la madre varias veces le contó cómo fue su nacimiento, que quería abortar, que primero el padre quería que aborte, que después no quería. O sea, en ese caso sí, y en otros casos también. Recuerdo también, si hablamos ahora de la vida intrauterina, de una mujer que, entre otras cosas, revive esa vida intrauterina por otro tema, ¿no? Y en algún momento ve que el padre se acerca y como que la mira con un ramo de flores vestido de traje, y no entiende esto. Cuando va y lo consulta con los padres, la madre le dice, claro, porque ese día tu papá se estaba recibiendo, entonces él no estaba conmigo, y él llegó de traje porque venía de dar un examen en la facultad. Estamos hablando de muchos años donde se iba a dar examen en con traje, sí. Vino con un ramo de flores para mí, para vos, y te conoció en ese momento. Ah, qué bárbaro. Así que es maravilloso. Que sí. Después también hay muchos pacientes que van a una vida pasada y dicen datos históricos, ¿no? Y cuando termina la regresión, lo primero que hacen es entrar en el San Google y buscar, ¿no? Batalla en 1700, en 1400, y después te escriben a los 2 o 3 días y dicen, mira, primero te quiero agradecer porque la verdad que me siento mejor, tengo un estado de paz que hacía años que no tenía, pero además, como dato curioso, te quiero contar que todo eso que yo vi existió, porque la batalla fue en 1934, en 1470, y te pasan todos estos detalles y yo me sonrío, porque en realidad es irrelevante. Acá lo importante es que la persona, en este caso, está teniendo un estado de paz y de plenitud que hacía años que no sentía, y eso claro. Es lo que yo como profesional de la salud. Lo otro me resulta irrelevante, pero supuesto. Me doy cuenta que al otro le interesa. Sí, es irrelevante, pero al mismo tiempo nos genera, bueno, por lo menos a mí me pasa, de una suerte de misterio, porque uno frente a estas cosas dice, bueno, hay quien dice, sí, creo en la reencarnación, no creo en la reencarnación, y se para desde ese lugar, pero cuando escuchás estos testimonios que a veces son un poco impactantes, y un poco la estantería se te mueve, porque ¿de qué se trata todo esto, no? Claro, y aparte es interesante también las personas que le tienen miedo a la muerte. Es muy interesante hacer este tipo de terapias, porque en este tipo de terapias su propia conciencia, su propio yo, les va mostrando que son eternos. Por lo tanto, el miedo a la muerte, aunque no es por ahí lo que estemos buscando en esta terapia, es un beneficio que siempre devuelve, ¿no? Porque como vos decís, te das cuenta que en realidad ¿de dónde viene todo eso? Algo cambia dentro tuyo, la percepción de la realidad, del tiempo. Es física cuántica, en realidad la terapia regresiva no está inventando nada. Ya la física cuántica, las neurociencias están hablando de todo lo que la terapia regresiva desde hace años dice. Sí, a mí lo único, y ya para ir, y esto es como un comentario como para charlarlo, a ver si tenés una mirada sobre esto, a mí lo único que me hace un poco de ruido es el tema de adherir o no a la posibilidad de una reencarnación o de otras vidas, es que siempre la respuesta es, bueno, no nos acordamos porque no podríamos vivir sabiendo que venimos de otro lugar.
Y yo a veces pienso que es todo lo contrario, que si uno tiene que evolucionar, debería acordarse. Y entonces a mí esa explicación, digo, ¿por qué hay que hacer todo un trabajo de introspección para acordarse cuando podríamos acordarnos y la vida sería un poco más clara? Bueno, es que yo creo que eso no es ni blanco ni negro. Yo creo que cada alma tiene libre albedrío y hay almas que sí recuerdan. Hay niños o hay personas que dicen, yo estuve en este lugar, yo conozco, y hay millones de casos. Lo que pasa es que por ahí uno no les da bolilla, pero si vos entras a buscar, hay gente que te dice que entra a tal castillo y que cuenta que atrás hay tal tesoro o hay cosas y se encuentran determinadas cosas. Entonces, yo creo que el alma tiene libre albedrío en general, pero mucha gente sí recuerda, hay muchos déjà vu, hay niños que hablan sobre vidas pasadas y por ahí los padres le dicen callate, dejar de decir pavadas. Entonces, como todos los temas que son tabúes tienden a hacer ruido, ¿no? Entonces, estos son impactos narcisísticos. Cuando se dijo que la Tierra era redonda, a la persona que lo dijo la mandaron a quemar en la hoguera. Tal cual, yo eso también eso lo tengo en el rango de análisis, sí. No, ya en la Biblia se hablaba de reencarnación cuando te dicen la resurrección de Cristo, pero como entras a mover estructuras, y entonces no es fácil. Por eso, insisto, acá no es, no me gustaría llevar, porque me parece que no tiene sentido, a si existe o no existe la reencarnación, porque para cualquier terapeuta de regresión es intrascendente. Uh-huh. Somos profesionales de la salud que estamos tratando de que un alma viva mejor, sanar miedos, ansiedades, patrones repetitivos de dolor. Entonces, somos como cualquier sanador, digamos, si se quiere, cualquier terapeuta. No es necesario que seamos católicos, que seamos judíos, que opinemos o no opinemos a favor o en contra de la reencarnación, porque no es el punto, ¿no? No quiero que te olvides que esto es una terapia. Absolutamente, ¿Sí? Y por eso... Cuando vas a atenderte con un psicólogo, no te importa si tu psicólogo judío es católico o cree o no cree en la reencarnación. Lo único que importa es salir de allí mejor de lo que uno entró, y eso es lo que vale, más allá de la técnica, ¿no? Exacto, el paciente te viene a ver por eso, el paciente te viene a ver porque te dice, mira, hace años que tengo miedo, tengo ataques de pánico, justamente voy a atender a un chico así, con este caso el lunes, y hace años que tomo medicación y hace años que hago terapia y no puedo salir de esto. Uh-huh. Y me hablaron de vos, me hablaron de esta terapia, así que por favor me pongo en tus manos. La gente viene a veces en estados de desesperación, no viene para decirte existe la reencarnación, no, tengo miedo, tengo pánico, no puedo vivir, no puedo disfrutar de mi vida, estoy tapado de medicación, hace años que hago terapia y no salgo adelante, ¿me podés ayudar? Esos son los casos que te llegan, ¿no? Este caso lo voy a atender el lunes, pero he atendido millones así. Entonces, en este punto, o sea, realmente yo entiendo que por ahí tu necesidad de saber si existe o no las vidas pasadas, pero no es el caso de los pacientes que consultan. Claro. El paciente viene por terapia y viene para que lo ayudes, no le importa si vos le sacás ese miedo, si puede empezar a vivir, en este caso a disfrutar de una beba que tiene y no puede estar con la beba porque está aterrorizado, no puede salir a la plaza con la niña, le cambias la vida a esa persona. No, sin duda, no, esto ahora por eso te decía, era una charla como una reflexión final, pero porque bueno, en definitiva todo nos atraviesa siempre la curiosidad, la duda de dónde venimos, hacia dónde vamos, y esto de las vidas pasadas es muy, muy interesante, y bueno, y estamos acá para ir descubriéndolo de a poquito o no, nos enteraremos en algún otro momento, pero realmente fue un gusto conversar con vos, Claudia. Te agradezco mucho por todo lo que nos aportaste, y estás en claudiadevicenzi.com, que es tu, lo digo así de Vicenzi porque es como se escribe, ¿no? Con C. Tu página web. ¿El Instagram cuál es? Es @terapia.regresiones. @terapia.regresiones. Allí van a poder encontrar mucho más material, aquellos a los que les haya despertado curiosidad, y bueno, nada, simplemente agradecerte porque nos entregaste mucho tiempo y lo valoramos mucho eso, ¿eh? Un placer haber estado con ustedes, y cuando quieran repetimos. Cómo no, sí, más adelante tendremos más reflexiones para hacer y te volveremos a llamar. Gracias, Claudia. Un gran abrazo, hasta luego. Igualmente para vos. La licenciada Claudia De Vicenzi, psicóloga clínica, pero su especialidad es la terapia de regresión a vidas pasadas.